En las montañas neblinosas del Japón feudal, donde el vapor se alzaba entre los pinos milenarios y el silencio era tan denso que podía cortarse con una katana, existía un secreto tan poderoso que los mismos samuráis temblaban ante su mención. No era un arma forjada en acero, ni una técnica de combate mortal, sino algo mucho más aterrador y efectivo, un método para dominar completamente el dolor y el sufrimiento humano. Los señores feudales ordenaron que fuera prohibido, no por ser peligroso para el cuerpo, sino porque era demasiado poderoso para la mente. Esta es la historia de una técnica zen tan revolucionaria que cambió para siempre la forma en que entendemos la resistencia humana y por qué su conocimiento estuvo a punto de desaparecer para siempre de la faz de la tierra. El año era 1185 y Japón sangraba. La guerra Genpei había desgarrado el país durante 5 años, enfrentando a los clanes Taira y Minamoto en una batalla épica que decidiría el destino de una nación. En los campos de batalla empapados de sangre, donde los gritos de los moribundos se mezclaban con el viento helado de las montañas, surgió una observación que horrorizó incluso a los guerreros más curtidos. Algunos soldados, cuando eran capturados y torturados para extraer información militar, no solo resistían el dolor físico de maneras imposibles, sino que parecían trascenderlo completamente. Sus rostros permanecían serenos mientras sus cuerpos eran sometidos a torturas que habrían quebrado la voluntad de cualquier hombre común en cuestión de minutos. Los interrogadores, experimentados en el arte de quebrar la resistencia humana, se encontraron con algo que desafiaba toda lógica. Estos hombres no gritaban, no suplicaban, no negociaban. Simplemente existían en un estado de calma que rayaba en lo sobrenatural. Cuando finalmente hablaban, no era por haber sido quebrados por el dolor, sino porque habían decidido conscientemente que era el momento apropiado para hacerlo. Era como si hubieran accedido a un nivel de control mental que los convertía en seres casi inmunes al sufrimiento físico y emocional. La investigación sobre este fenómeno llevó a los estrategas militares hasta los templos zen más remotos de las montañas japonesas, lugares donde monjes que habían dedicado décadas enteras a la meditación habían desarrollado lo que ellos llamaban simplemente la técnica del vacío interno. Pero lo que los militares descubrieron en esos templos silenciosos cambiaría para siempre su comprensión del potencial humano. Los monjes no solo habían desarrollado una resistencia sobrenatural al dolor físico, sino que habían logrado algo aún más extraordinario, la capacidad de desconectarse completamente del sufrimiento emocional y psicológico, manteniendo al mismo tiempo una lucidez mental perfecta. El maestro Eisai, fundador del Zen Rinzai en Japón, había sido el primero en sistematizar esta técnica después de sus estudios en China, donde había observado a monjes Chan someterse voluntariamente a privaciones extremas que habrían matado a hombres comunes. Pero Eisai llevó estas enseñanzas un paso más allá, desarrollando un método específico que permitía no solo resistir el dolor, sino transformarlo en una herramienta de fortalecimiento mental. El proceso, que él llamó la muerte del yo que sufre, requería años de entrenamiento gradual, pero los resultados eran tan impresionantes que pronto atrajo la atención de los más altos niveles del poder militar japonés. La técnica se basaba en un principio fundamental que desafiaba toda la comprensión occidental del dolor y el sufrimiento. Mientras que en Occidente se veía el dolor como algo que debía ser evitado o eliminado, los maestros zen habían descubierto que el verdadero poder residía en cambiar completamente la relación de la mente con la experiencia del dolor. No se trataba de suprimir o ignorar las sensaciones físicas, sino de observarlas desde una perspectiva completamente diferente, como si fueras un espectador externo observando las experiencias de otro ser. El entrenamiento comenzaba con ejercicios aparentemente simples pero profundamente transformadores. Los estudiantes aprendían primero a sentarse en meditación durante periodos cada vez más largos, enfrentando el dolor inevitable de mantener una postura inmóvil durante horas. Pero este no era simplemente un ejercicio de resistencia física. Los maestros enseñaban a los estudiantes a observar cada sensación de incomodidad, cada impulso de moverse, cada grito mental que pedía alivio, sin reaccionar emocionalmente a ninguno de ellos. Era como aprender a ser un científico de tu propia experiencia de sufrimiento, estudiándolo con curiosidad clínica en lugar de resistirlo con desesperación. Conforme los estudiantes progresaban, se introducían elementos más desafiantes.
El ayuno prolongado se convertía en una oportunidad para observar cómo la mente creaba historias dramáticas sobre la necesidad de comida, mientras el cuerpo simplemente experimentaba ciertas sensaciones físicas. La exposición al frío extremo se transformaba en un laboratorio para estudiar cómo los pensamientos sobre el frío eran a menudo más torturantes que la experiencia física real. Los ejercicios de privación de sueño revelaban cómo la mente multiplicaba el sufrimiento a través de la resistencia y la anticipación del dolor futuro. Pero el verdadero avance llegaba cuando los estudiantes comenzaban a aplicar lo que llamaban la perspectiva del observador eterno. Esta técnica mental revolucionaria enseñaba a los practicantes a identificarse no con el ser que experimentaba dolor, sino con la conciencia que observaba esa experiencia. Era como si aprendieras a ver tu vida desde la perspectiva de una cámara que graba una película, consciente de todo lo que sucede en la pantalla, pero sin ser afectada emocionalmente por el drama que se desarrolla. Los resultados de este entrenamiento eran tan dramáticos que comenzaron a atraer la atención de figuras históricas poderosas. El mismo Minamoto no Yoritomo, quien se convertiría en el primer shogun de Japón, visitó secretamente varios monasterios zen para observar personalmente estas técnicas. Los informes de estos encuentros, preservados en archivos históricos que permanecieron ocultos durante siglos, describen escenas que desafían la credibilidad. Monjes sometiéndose voluntariamente a pruebas de resistencia que incluían permanecer inmóviles bajo cascadas heladas durante días enteros, caminar descalzos sobre carbones ardientes sin mostrar signos de dolor, y mantener conversaciones filosóficas complejas mientras sus cuerpos eran sometidos a torturas que habrían hecho delirar a cualquier persona común. Lo que más impresionó a los observadores militares no fue simplemente la resistencia al dolor físico, sino la claridad mental que los monjes mantenían durante estas pruebas extremas. Mientras sus cuerpos experimentaban traumas severos, sus mentes permanecían lúcidas, capaces de tomar decisiones estratégicas complejas y mantener conversaciones sofisticadas. Era como si hubieran desarrollado dos sistemas operativos mentales completamente separados, uno que procesaba las sensaciones físicas sin reaccionar emocionalmente, y otro que mantenía todas las funciones cognitivas superiores funcionando a plena capacidad. Sin embargo, fue durante el periodo Kamakura cuando esta técnica enfrentó su primera gran crisis. Los señores feudales, inicialmente fascinados por el potencial militar de estos métodos, comenzaron a darse cuenta de las implicaciones políticas y sociales más amplias. Soldados entrenados en estas técnicas no solo eran inmunes a la tortura física, sino que también desarrollaban una independencia mental que los hacía menos susceptibles a la manipulación psicológica y el control autoritario. Un campesino que había dominado el arte de observar su propio sufrimiento sin identificarse con él se convertía en alguien mucho más difícil de oprimir y controlar. Los informes de la época describen incidentes perturbadores donde soldados entrenados en estas técnicas comenzaron a cuestionar órdenes que consideraban moralmente incorrectas, manteniéndose serenos e imperturbables ante amenazas de castigo físico que habrían aterrorizado a tropas regulares. Algunos desarrollaron lo que los comandantes describían como una indiferencia peligrosa hacia recompensas y castigos tradicionales, haciendo que los sistemas normales de disciplina militar fueran completamente inefectivos. La situación alcanzó un punto crítico durante la invasión mongola de 1274. Los defensores japoneses que habían sido entrenados en estas técnicas mostraron una resistencia sobrehumana que impresionó incluso a los invasores mongoles, conocidos por su brutalidad y efectividad militar. Los registros mongoles, preservados en archivos chinos, describen con asombro a defensores japoneses que continuaban luchando efectivamente incluso después de recibir heridas que deberían haber sido incapacitantes, y que mantenían una coordinación táctica perfecta bajo condiciones de estrés que habrían desmoronado la disciplina de cualquier ejército normal. Pero fue después de la victoria contra los mongoles cuando se hizo evidente el verdadero peligro de estas técnicas. Los veteranos que regresaron a casa llevaban consigo no solo habilidades de combate mejoradas, sino una perspectiva fundamentalmente alterada sobre la autoridad, el sufrimiento y la naturaleza de la realidad. Muchos comenzaron a cuestionar las estructuras sociales tradicionales, argumentando que si el sufrimiento era simplemente una construcción mental que podía ser observada y trascendida, entonces muchas de las jerarquías sociales basadas en el miedo y la intimidación perdían su fundamento.
El punto de inflexión llegó cuando varios daimyo reportaron que sus propios samuráis estaban aplicando estas técnicas para resistir no solo el dolor físico, sino también la presión psicológica diseñada para mantener la lealtad feudal. Un samurái que podía observar su propio miedo a la muerte o al deshonor sin ser controlado por él se convertía en un vasallo mucho menos predecible y controlable. La técnica que había sido desarrollada para crear guerreros más efectivos estaba creando inadvertidamente individuos más independientes y menos susceptibles al control autoritario. La respuesta oficial vino en forma de edictos que prohibían la enseñanza de estas técnicas específicas fuera de los monasterios oficialmente sancionados. Pero la prohibición fue mucho más allá de simples restricciones legales. Se desarrolló una campaña sistemática para desacreditar y oscurecer estos métodos, etiquetándolos como técnicas peligrosas que podían llevar a la locura o la posesión demoníaca. Los maestros que continuaban enseñando estos métodos fueron perseguidos, y muchos de los textos que describían las técnicas específicas fueron destruidos o escondidos en lugares tan remotos que su ubicación se perdió para siempre. Durante el periodo Edo, cuando Japón se cerró al mundo exterior, estas técnicas prácticamente desaparecieron del conocimiento público. Solo unos pocos linajes monásticos extremadamente discretos mantuvieron vivo el conocimiento, transmitiéndolo oralmente de maestro a estudiante en ceremonias secretas que podían llevarse a cabo solo una vez cada varios años. Los textos escritos que sobrevivieron fueron cifrados usando sistemas de codificación tan complejos que requerían décadas de estudio solo para ser descifrados. Pero la historia de estas técnicas no terminó con su prohibición oficial. Durante la Segunda Guerra Mundial, investigadores japoneses secretamente redescubrieron algunos de estos métodos antiguos como parte de programas militares clasificados diseñados para entrenar soldados de élite. Los archivos desclasificados décadas después revelaron experimentos que parecían salidos de la ciencia ficción, soldados capaces de mantener funciones cognitivas complejas mientras eran sometidos a torturas prolongadas, pilotos que podían permanecer conscientes y efectivos durante condiciones de estrés físico que habrían matado a personas no entrenadas, y operativos especiales que desarrollaron una resistencia psicológica tan avanzada que se volvieron prácticamente inmunes al lavado de cerebro. Los registros americanos de interrogatorios de prisioneros de guerra japoneses durante este periodo contienen referencias perturbadoras a individuos que parecían operar bajo principios completamente diferentes a los de otros prisioneros. Mientras que la mayoría de los soldados capturados eventualmente proporcionaban información bajo presión psicológica prolongada, estos individuos específicos mantenían lo que los interrogadores describían como una calma inquietante que parecía intensificarse bajo mayor presión. No mostraban signos de quebrantamiento mental típicos, y algunos incluso parecían usar las sesiones de interrogatorio como oportunidades para profundizar en estados meditativos más profundos. Lo más notable de estos casos era que estos individuos no parecían estar simplemente resistiendo o suprimiendo sus respuestas al dolor y la presión. En lugar de eso, daban la impresión de estar observando todo el proceso desde una perspectiva completamente diferente, como si fueran espectadores interesados en un experimento psicológico fascinante del cual ellos mismos eran el sujeto. Algunos interrogadores reportaron la sensación inquietante de que estos prisioneros sabían algo sobre la naturaleza del sufrimiento y la resistencia humana que ellos, como interrogadores profesionales, no comprendían. Después de la guerra, cuando los programas militares secretos fueron desmantelados, la mayoría del conocimiento sobre estas técnicas se perdió nuevamente. Los investigadores que habían trabajado en estos proyectos fueron dispersados, muchos de los documentos fueron destruidos, y los pocos veteranos que habían sido entrenados en estos métodos guardaron silencio sobre sus experiencias durante décadas. Sin embargo, en las décadas de 1960 y 1970, cuando el interés occidental por la meditación y las prácticas espirituales orientales comenzó a crecer, algunos fragmentos de estas técnicas antiguas comenzaron a emerger nuevamente. Maestros en que habían mantenido linajes secretos durante generaciones comenzaron cautelosamente a compartir versiones modificadas de estos métodos con estudiantes occidentales serios. Pero incluso estas versiones diluidas produjeron resultados que asombraron a investigadores occidentales. Estudios realizados en universidades americanas y europeas durante los años 1970 y 1980 documentaron casos de meditadores que habían aprendido versiones básicas de estas técnicas, demostrando capacidades extraordinarias para regular su respuesta al dolor.
Los experimentos controlados mostraron que estos individuos podían mantener funciones cognitivas normales mientras eran sometidos a estímulos dolorosos que habrían incapacitado a sujetos de control. Más impresionante aún, los estudios de neuroimagen revelaron patrones de actividad cerebral completamente únicos durante estos episodios, sugiriendo que estos practicantes habían desarrollado literalmente formas diferentes de procesar la experiencia del dolor a nivel neurológico. Los hallazgos fueron tan significativos que atrajeron la atención de investigadores militares y de inteligencia occidentales, quienes comenzaron a explorar aplicaciones modernas de estas técnicas antiguas. Programas clasificados desarrollados durante los años 1980 y 1990 intentaron recrear los efectos de entrenamiento tradicional usando métodos científicos modernos, combinando técnicas de meditación tradicionales con tecnología de biorretroalimentación y farmacología avanzada. Pero lo que estos investigadores modernos descubrieron fue que la efectividad real de las técnicas antiguas no podía ser replicada simplemente a través de métodos tecnológicos o farmacológicos. El poder real residía en el proceso de transformación psicológica profunda que ocurría durante años de entrenamiento tradicional. No era solo una cuestión de aprender a ignorar el dolor o suprimir respuestas emocionales, sino de desarrollar una comprensión fundamentalmente diferente de la relación entre la conciencia, la identidad y la experiencia. Los practicantes modernos que han logrado dominar versiones contemporáneas de estas técnicas describen la experiencia de maneras que echan luz sobre por qué fueron consideradas tan revolucionarias y peligrosas. Reportan desarrollar lo que describen como una perspectiva de testigo donde pueden observar sus propias experiencias de dolor, miedo, ansiedad o sufrimiento emocional sin ser controlados por estas experiencias. Es como si hubieran aprendido a ser directores de su propia película mental en lugar de ser simplemente actores atrapados en el drama. Esta transformación de perspectiva tiene implicaciones que van mucho más allá del simple control del dolor. Los practicantes desarrollan una resistencia extraordinaria no solo al sufrimiento físico, sino también a formas de manipulación psicológica, presión social y control emocional. Se vuelven menos susceptibles a la publicidad manipulativa, a la retórica política diseñada para provocar respuestas emocionales irracionales, y a las dinámicas de poder interpersonales basadas en el miedo o la intimidación. En el mundo contemporáneo, versiones modificadas de estas técnicas han encontrado aplicaciones en campos tan diversos como el tratamiento del dolor crónico, la terapia para trastorno de estrés postraumático, el entrenamiento de personal militar y de emergencia, e incluso en programas de desarrollo de liderazgo corporativo. Los resultados han sido consistentemente impresionantes, pero también han generado las mismas preocupaciones que llevaron a la prohibición original de estas técnicas en el Japón feudal. Los estudios modernos han confirmado que las personas entrenadas en estos métodos no solo desarrollan resistencia al dolor y al estrés, sino que también muestran cambios profundos en su personalidad y perspectiva de vida. Se vuelven más difíciles de manipular, menos reactivos a provocaciones emocionales, y más capaces de tomar decisiones basadas en análisis racional en lugar de respuestas emocionales impulsivas. Desde una perspectiva individual, estos cambios son generalmente positivos, pero desde la perspectiva de sistemas que dependen del control psicológico de individuos, representan una amenaza significativa. La técnica fundamental que subyace a todos estos efectos puede ser entendida como un proceso de desidentificación sistemática. Los practicantes aprenden gradualmente a distinguir entre la conciencia que observa experiencias y las experiencias mismas que están siendo observadas. Descubren que lo que normalmente consideran como yo es en realidad una colección de pensamientos, emociones y sensaciones que pueden ser observados objetivamente sin ser controlados por ellos. Este proceso de desidentificación comienza típicamente con ejercicios simples de observación de la respiración y sensaciones corporales, pero gradualmente se expande para incluir la observación de pensamientos, emociones e incluso el sentido de identidad personal. Los practicantes aprenden a ver estos elementos no como aspectos fijos e inmutables de quienes son, sino como fenómenos temporales que surgen y pasan en el campo de la conciencia, como nubes que pasan por un cielo despejado. Cuando esta perspectiva se establece firmemente, el dolor físico se convierte simplemente en otra experiencia que puede ser observada sin identificación personal. El practicante puede notar hay dolor en el cuerpo sin la narrativa mental adicional de yo estoy sufriendo o esto es terrible o necesito que esto pare. La experiencia física permanece,
pero la carga emocional y psicológica que normalmente acompaña al dolor se reduce dramáticamente o desaparece por completo. Pero quizás lo más revolucionario de estas técnicas es cómo transforman la relación del individuo con el miedo, particularmente el miedo a la muerte. Los practicantes desarrollan lo que los textos antiguos describían como la perspectiva de lo eterno, una comprensión experiencial de que la conciencia que observa todas las experiencias trasciende cualquier experiencia individual, incluyendo la experiencia de la muerte del cuerpo. Esta no es simplemente una creencia intelectual, sino una comprensión vivida que surge naturalmente del proceso de desidentificación. Los registros históricos sugieren que este aspecto específico de las técnicas era lo que más preocupaba a las autoridades feudales. Un soldado que genuinamente no temía la muerte no podía ser controlado a través de amenazas o intimidación. Más problemático aún, esta ausencia de miedo a la muerte a menudo se extendía a una ausencia de miedo al deshonor, al castigo social, o a otras formas de presión psicológica que mantenían el orden social tradicional. En el contexto moderno, esta misma cualidad hace que los individuos entrenados en estas técnicas sean extraordinariamente efectivos en situaciones de crisis, pero también los hace menos susceptibles a formas convencionales de motivación y control. Los gerentes corporativos han descubierto que los empleados con entrenamiento avanzado en estas técnicas son increíblemente productivos bajo presión, pero también son más propensos a cuestionar políticas que consideran éticamente problemáticas, independientemente de las consecuencias para sus carreras. Los investigadores contemporáneos han comenzado a explorar las implicaciones sociológicas más amplias de la difusión generalizada de estas técnicas. Algunos argumentan que podrían representar la próxima etapa en la evolución de la conciencia humana, permitiendo a los individuos trascender las limitaciones psicológicas que han definido la experiencia humana durante milenios. Otros advierten sobre los riesgos potenciales de una sociedad donde los individuos se vuelven demasiado desapegados de las experiencias emocionales que tradicionalmente han motivado el comportamiento social y la cooperación. Lo que es indiscutible es que estas técnicas representan uno de los desarrollos más significativos en la comprensión humana del potencial de la mente para trascender las limitaciones aparentes de la experiencia física y emocional. Los practicantes modernos reportan no solo resistencia al dolor y al estrés, sino también experiencias de claridad mental, creatividad aumentada, y lo que describen como una sensación profunda de libertad interior que trasciende las circunstancias externas. La historia de la técnica japonesa prohibida para dominar el dolor y el sufrimiento es, en última instancia, la historia de la búsqueda humana de libertad real. No la libertad política o económica, sino la libertad de la mente para elegir su respuesta a cualquier circunstancia, sin importar cuán desafiante o dolorosa pueda ser. Es una libertad tan poderosa que ha sido temida por autoridades a lo largo de la historia, porque representa la capacidad humana de trascender cualquier forma de control externo a través del desarrollo del control interno absoluto. Hoy en día, mientras enfrentamos desafíos globales que requieren niveles sin precedentes de resistencia mental y claridad de pensamiento, quizás sea tiempo de reconsiderar seriamente estas técnicas antiguas. No como métodos para crear supersoldados o empleados más productivos, sino como herramientas para desarrollar el tipo de seres humanos que pueden enfrentar cualquier desafío con ecuanimidad, sabiduría y compasión. Porque al final, el verdadero poder de estas técnicas no radica en la capacidad de resistir el sufrimiento, sino en la capacidad de transformar el sufrimiento en sabiduría y la sabiduría en libertad.